Marratxí, al ser un municipio que es el vecino del municipio de Palma, es un barrio dormitorio. Falta un poco esta vida comunitaria, esta vida de vecindario, que a lo mejor en Palma sí existe más, pero aquí no. Aquí en Baleares estamos en 3 zonas, en las 3 zonas, tanto en las 2 de Palma como aquí en Marratxí, hacemos una actividad semanal que se llama Café en Compañía, ¿vale? Y significa simplemente un ratito de estar todos acompañados y acompañadas tomando un café. Y de ahí nace un poco la demanda del grupo de aprender a hacer pues, cositas con costura, tal, cosa que no tenemos nosotras ni idea, pero sí que tenemos una usuaria que, bueno, que en su momento fue costurera, que todo esto le encanta y que se ofrece un poco a liderar ese grupo. Y la verdad es que es un grupo completamente autogestionado. Nosotras desde Crece sí que lo que hacemos es un poco pues, gestionar el espacio y el material, pero el grupo se autogestiona entre ellas se han juntado, han decidido lo que querían hacer y Bárbara, en este caso, que es la persona que lidera el grupo, pues se encarga de ir buscando cómo hacer las cositas y qué hacer en cada momento. Busco los dibujos, lo que sea en el internet, luego le paso a una chica que me hace el dibujo y yo me voy a otro sitio a que me lo hagan más grande para que ellas, mira, esto es una pera que hemos hecho nosotras. Y estamos haciendo bastantes cositas, hemos hecho un perrito, un gato, una gallina, bueno, todo. Y ahora vamos a hacer la muñeca Tilda. El proyecto Crece para mí es una oportunidad, por un lado, para hablar de la soledad no deseada y hacer responsable a la sociedad de las personas que se encuentran en esta situación, y por otro, para desvincularla únicamente del colectivo de personas mayores. Sí que es verdad que aquí en Marratxí justo el grupo mayoritario que tenemos son personas mayores y la verdad que es súper bien, o sea, súper agradecidas tanto nosotras a nivel equipo como ellas, porque es una experiencia mutua. Ellas nos brindan a nosotras su experiencia, sus vivencias, sus aprendizajes. Para mí ha sido muy importante porque yo vivía un poco en tristeza, en soledad, y al tener compañeras me ha ayudado pues a espabilarme más, de tal modo que ahora ya me dicen que me calle porque soy la que más hablo. Aquí es el conjunto de juntarnos todas, hacer actividades, pensar en qué, y cuando salimos continuamos. Un día vamos a tomar un café, otro día nos vamos a andar un poco más, otro día discutimos y nos vamos cada una por su lado. Lo que nos aportan también ellas a nosotras es increíble, o sea, es como una relación mutua súper bonita. Para mí es un aliciente venir, ha sido quitarme el pijama y el batín todo el día, vestirme, arreglarme y tener ilusión en venir, en comentar, en hablar, en ir a tomar un café juntas. Me ha dado un poco más de vida.